Ok, listo. Entonces, como ustedes ven, he compartido mi programa o la interfaz de RStudio. Vuelvo y repito, espero que lo puedan observar. No sé si está pequeño, porque lo he colocado en una ventana un poco reducida para tener un espacio acá en mi máquina y observar una guía para ir en orden, porque si no puedo hablar de tantas cosas que vaya a ir a hablar en forma desordenada, ¿no? Bueno, una vez que está abierto, pues, este programita RStudio, ¿sí? Como observan, existen 4 ventanas. Entonces, voy a explicar muy brevemente en qué consiste. La primera ventana, donde, déjenme ver si puedo colocar acá un cursor. Yo creo que sí tiene por acá el cursor de Zoom. A ver, aquí está, ¿no? Está se me quedó congelado el cursor de Zoom. No sé por qué. Bueno, claro, se quedó ahí el cursor estampado en la... Bueno, les decía de que en una ventana, sí, es donde en este momento voy a empezar a escribir. Ah, se quedó un poquito congelada la máquina, mil disculpas. Un momentito, no sé por qué pasó. Bueno, en este momento, con el signo numeral que estoy escribiendo, sí, en este momento, ¿no? Si ven, hay un signo numeral. El signo numeral significa un comentario. Un comentario significa algo para describir lo que voy a hacer, para llevar un orden, ¿ya? Para que todo me entienda o también yo no me pueda olvidar lo que estoy haciendo. Por ejemplo, puedo decir en este comentario, inicio, estoy escribiendo con palabras, ¿no? Y voy a escribir, por ejemplo, inicio de la primera práctica, ¿sí? En lenguaje R, ¿ok? Entonces, este es un comentario, ustedes pueden colocar la fecha, qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Etcétera. Entonces, un comentario siempre empieza con un numeral, con el signo numeral que ustedes ven ahí, ¿no? Puedo tener varios signos numerales, como para colocar bien bonito una especie de orden de encabezado, ¿sí? Entonces, en esta ventana donde yo he escrito este comentario, eso se llama básicamente el editor de RStudio. Aquí vamos a escribir nuestras instrucciones. ¿Listo? En la parte de abajo, sí, voy a hacer un poquito más arriba. En la parte de abajo, ¿no? Esto que estoy sombreando, eso es la consola. Ahí justamente se va a obtener los resultados de lo que voy a escribir yo en el editor, en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces aquí vamos a observar los resultados. Si no me gustan estas letras, puedo borrar. Aquí hay una especie de escobita que está como transparente. En el momento que la presione, ¿sí? Totalmente desaparece pues esos textos iniciales, ¿no? ¿Sí? En la parte derecha superior, donde dice la palabrita environment, significa ambiente, van a estar todas las variables que nosotros vayamos a crear, ¿sí? Y en la parte de abajo se van a presentar, hay varias pestañitas, ¿no? Donde dice Files, Plots, ¿sí? No sé si están observando, Package significa paquete y la ayuda, Help. Bueno, aquí se van a desplegar, por ejemplo, los gráficos que vayamos a hacer, ¿sí? En esta ventana que en este momento está un poco pequeño, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Una vez que he colocado un comentario de inicio, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo opero con los números? Hay dos formas. Una forma es crear variables. Crear variables significa, bueno, un espacio de memoria, ¿no? Por ejemplo, yo quiero o deseo crear la variable A, ¿sí? O bueno, la variable X, a veces la conocemos, la variable X, y digo lo siguiente, X igual a 3. Listo, o sea, en este momento, si yo escribo X igual a 3, me posiciono en la línea que está ahí, ¿no? Sí, o sea, le doy un clic. Muy bien. Y si yo quiero ya crear esa línea, muy bien.
lo que podemos hacer es que después que hayamos escrito esta instrucción, le vamos a dar acá donde hay una flecha verde, ¿sí? Si le damos un clic, o es lo mismo que presionar Control Enter, ¿no? Control Enter, ¿sí? Como ven, se ejecuta pues todo lo que está encima de la línea, ¿no? Aquí abajo está, ¿no? Bueno, lo que es comentario no pasa nada, ¿no? Y fíjense que el momento que se ejecuta la línea x igual a 3, ¿qué aparece acá en la ventana de ambiente? En la ventana que se llama ambiente o environment, fíjense que aparece la variable x, ¿no? Significa que ya hemos creado en memoria la variable x. Entonces, con la variable x, por poner un ejemplo, yo la puedo multiplicar. Yo puedo decir x, ¿sí? Por x por 4. ¿Sí? Si yo ejecuto esta línea, obviamente la computadora reemplaza el valor de x por el valor de 3 y lo multiplica. Así es bastante fácil, ¿no? Entonces, de esta forma podemos realizar fórmulas y cosas por el estilo. ¿Estamos? Bueno, vayamos un poquito avanzando más al grano porque nos interesa más bien es una lista de números. Entonces, yo no voy a trabajar, muy rara vez aquí trabajaremos con un simple número. Lo que necesitamos es crear una lista de números. Si estamos, porque necesitamos sacar promedio, desviación estándar, varianza a una lista de números. ¿Listo? ¿Cómo creo una lista o un conjunto de números? Realmente la palabra es vector, ya para hablar con propiedad, un vector de números. Entonces, por ejemplo, voy a crear el vector, le voy a nombrar con la letra A, ¿sí? Y para crear vector, siempre una de las formas más fáciles es se coloca entre paréntesis, ¿sí? Los números van a estar dentro del paréntesis, separados por coma, y hay una función llamada C, ¿ok? Entonces, cada vez que deseamos crear, ¿ok?, un vector, que vamos a ver que es un conjunto de números, puede ser un conjunto también de letras, etcétera, necesitamos utilizar la función C, ¿no? ¿Ok? Algo así como crear vector. La C vamos a relacionarlo como crear vector. Y cada vez que nosotros utilicemos una función, siempre se abre y se cierra paréntesis. Eso es característico de una función. Entonces, fíjense que voy a crear el vector 7, el vector que contiene los números 7 y lo separo con coma. 6, no sé, cualquier número que ustedes deseen, ¿no? Se me está ocurriendo en este momento 7, 6, el 3, bueno, y el 5, por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden colocar un número, por ejemplo, 5.4, con punto, se separan la parte entera, o sea, son decimales, ¿no? 5.4 es un número decimal, ¿ok? Se puede crear también vector de nombres. Bueno, conforme vamos avanzando, si tienen alguna pregunta, pues ustedes también lo van haciendo, ¿no? Porque el tiempo es breve. Perfecto, entonces he creado, miren, en este momento yo lo voy a ejecutar, ¿sí? Para que ustedes lo observen. El momento que lo ejecuté, ¿sí? Me puse control enter, ¿no? O solamente, como les decía, dar clic en la flechita verde. Fíjense, se ha creado el vector A. Entonces, ¿cómo veo que se ha creado el vector A? Acá, en la ventana de ambiente, acá está el vector A, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces aquí con este vector ya podemos operar, ¿no? Para que ustedes vean que se opera vectores con facilidad, por ejemplo, en física, cuando ustedes estén viendo vectores, ¿no? Voy a crear otro vector, uno llamado B, ¿sí? Y le voy a dar otros números. Entonces, ¿cómo creamos vector? Ya sabemos, con la función C, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Y voy a colocar números un poquito bajos, ¿no? 1, para que lo vean con facilidad. 2, el número 0, no sé. De pronto el número, otro 5, ¿ya? ¿Estamos? Sí, entonces he creado dos vectores, ¿no? Listo, lo ejecuto. Si ustedes desean, bueno, aquí yo estoy ejecutando línea por línea, pero no es necesario ser línea por línea, ¿no? Luego puedo ejecutar todo de un solo, ¿no? De una sola vez. Bueno, con estos dos vectores, fíjense, como yo les decía, no vamos a trabajar con simple número, sino con un conjunto de números. Entonces,
¿Qué pasa si yo hago la suma de los dos vectores? ¿Qué pasa si hago yo esta operación, A más B? Veamos, yo creo que ya algunos de ustedes sabrán qué pasará, ¿no? Pero se va a sumar elemento por elemento. Vamos a comprobar, ¿sí? Miren, acá abajo está siempre en la consola, pues ustedes están viendo el resultado. Entonces, fíjense lo que se está haciendo, ¿no? Sumando elemento por elemento, en orden, ¿no? 7 más 1, 6 más 2, y está aquí el resultado, ¿no? Entonces, con qué facilidad, pues, estamos operando con todo un conjunto, en este caso, bueno, con un vector de números, ¿no? Igualmente, si yo hago A menos B, ¿sí? Fíjense que a veces puedo darle un espacio o puedo ser seguido, no hay ningún problema, ¿no? Si yo digo A menos B, se está restando cada componente del vector A menos los componentes del vector B en orden, ¿no? Si acaso no estuvieran en orden, aquí en este vector, en estos vectores, cada uno tiene 4 elementos. Pueden ustedes hacer en su casa luego unas prácticas donde no tengan los mismos números de elementos, para que vean lo que operan, ¿no? Para que vean lo que pasa. O sea, experimenten un poquito también para que ustedes puedan por sí solo despegar con el conocimiento, ¿no? También depende de uno, ¿sí? Experimentar por sí solo, abrirse, caminar un poco más, ¿no? De lo que le están enseñando. Entonces van a ver que van a salir por ahí unas advertencias, pero no va a suceder nada más, ¿no? No va a suceder nada malo. Pero bueno, sigamos con nuestra explicación. Entonces, sí, espero que se hayan dado cuenta que se está restando, abajo están los resultados, lo estoy sombreando, se está restando pues número por número, ¿no? En forma en orden. Y lo separa con espacio, ¿no? ¿Sí? Estos resultados yo los puedo almacenar en otro vector, ¿no? Por ejemplo, esta resta, si vamos con la operación, supongamos, si yo quiero también multiplicar a cada elemento, entonces yo digo A por B, y eso a su vez yo quiero que lo guarde en otro vector, un vector que se llame resultado. Bueno, pueden poner, ¿no? El nombre resultado, simplemente colocan el signo igual y dicen eso, ¿no? Resultado es igual a A por B. ¿Qué está haciendo aquí? Justamente la multiplicación del vector A por B lo va a guardar ¿en dónde? En la variable resultado, ¿sí? ¿Ok? Hagamos las pruebas, ¿no? Entonces, voy a ejecutar esa línea y bueno, aquí abajo está la multiplicación, ¿no? Fíjense que la variable en la ventana de environment se ha creado una variable llamada resultado, ¿sí? ¿Cómo compruebo justamente los números que tiene la variable resultado? Una de las formas más fáciles es colocar justamente la variable que le he llamado resultado solamente, se me había olvidado. Mire que cuando estoy escribiendo, si pueden observar, aparece automáticamente la variable que he creado, ¿no? Si observan en la pantalla, entonces yo lo puedo seleccionar también con el mouse. O sea, esa facilidad me da pues esta interfaz, ¿no? Entonces, el momento de colocar solo el nombre de la variable, le doy un bueno, le damos control enter, ¿no? Sí, fíjense que me imprime el valor de la multiplicación que está almacenada en la variable resultado. Y si ustedes observan, aquí está la multiplicación, ¿no? Que han hecho 7 por 1, luego 6 por 2, luego 3 por 0, etc. Hasta ahí estamos. Entonces ustedes pueden almacenar los resultados pues, en otra variable, que es bastante importante en computación. ¿Ok? Bueno, para asignar también déjeme decirle que el lenguaje R pues, tiene dos operadores de asignación, el igual, ¿sí? O también, también se tiene esto, que es bastante común, ¿no? Se coloca el menor que, ¿sí? Y se coloca una flechita, ¿no? Este operador hace lo mismo que el signo igual, ¿sí? Hace exactamente lo mismo que el signo igual, ¿ya? Entonces, si alguna vez ven en internet o en algún manual, ¿no? Este operador ya se sobreentiende que es el signo igual. ¿Listo? Bueno. Eh, eh, a ver, bueno, aquí había puesto el signo igual. A ver, sigamos. ¿Qué otra operación
podemos hacer? Por ejemplo, la potenciación es algo que bastante se utiliza también. Yo puedo decir a elevado al vector b. ¿Cómo se hace eso? Bueno, permítame, voy a borrar aquí abajo con esta escobita transparente que ustedes ven, ¿no? Voy a borrar todo esto por espacio, ¿no? Listo. Entonces, en este momento escribo lo siguiente, A, y este carácter, ¿no? Que yo le llamo a veces, bueno, realmente es una tilde, ¿no? Un circunflejo, ¿no? Bueno, colocan este operador, ¿sí? Algunos le llaman techo, ¿no? Como es un techo, techito, ¿no? Entonces ustedes colocan, ¿no? A elevado a la B se coloca de esa manera. Entonces vamos a ver qué sucede porque estamos trabajando con vectores. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Entonces, bueno, ejecutémoslo para ver qué sucede. Se van a dar cuenta que lo que está haciendo es lo siguiente, ¿no? A elevado a la B, ¿sí? Entonces va a coger el elemento 7 de A y lo eleva, en este caso, al elemento 1 en orden. 7 elevado a la 1 es 7. 6 elevado al cuadrado, 36, ¿sí ven? 3 elevado al 0, al número 0 será 1. Y 5 elevado a la 5 que da pues, el valor de 3125. Entonces, fíjense en esas operaciones bastante interesantes, ¿no? Bien, sigamos con la división. Si digo A dividido para B, ¿sí? Y bueno, ustedes ya podrán observar lo que pasa, ¿no? Fíjense, estamos haciendo 7 dividido para 1, pero ¿qué pasa cuando llega a 0? Ustedes saben que la división para 0, pues, es una indeterminación. Entonces, pero aquí el lenguaje R, mientras otros programas da errores, saben salir error de sintaxis, perdón, error matemático, ¿no? Fíjense, en el lenguaje R, pues en cambio le pone la palabra INF, algo así que significa como tiene al infinito, ¿no? Entonces, es interesante que este lenguaje pues maneja a veces esas operaciones que otro lenguaje tal vez no lo dejaría ejecutar, ¿no? Entonces, fíjense en eso, ¿no? Estamos, no sé si... bueno, esta es la división, ¿no? Como estoy dividiendo, pues, números básicamente exactos, por eso no salen decimal, ¿no? ¿Sí? Pero también existe la división, por ejemplo, esta operación aquí, ¿no? Que uno hace a porcentaje. Si ustedes colocan, ¿no? No sé si están observando, déjenme hacer un poquito más alto, ¿sí? Si uno coloca a porcentaje, el signo de la división y otra vez porcentaje, y si nosotros lo ejecutamos, en realidad esto de aquí pues le va a dar solamente, es una división para enteros, ¿no? O sea, si yo no quiero decimales, utilizo pues este operador de aquí, porcentaje, división, porcentaje, ¿ya? Es un operador que me va a dar solamente enteros, ¿no? Bueno, en este momento no hay mucha diferencia porque estoy manejando cuestiones enteras, ¿no? No hay ningún problema, ¿sí? Ahora, si yo quiero, ustedes saben que una división tiene, eso nos enseñan en escuela, ¿no? Cociente, residuo, etcétera, ¿no? Dividiendo, divisor, esos componentes. Si uno quiere, en cambio, el cociente, solamente escribo porcentaje, porcentaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, le va a salir, pues, el cociente de la división, ¿no? Si uno escribe porcentaje, porcentaje, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? En este momento, como ven, como las divisiones son exactas, perdón, el residuo, no sé si dije residuo, ¿no? Sale el residuo de la división. En este caso, pues, los residuos son exactos, con excepción de esa división para cero, ¿no? Le sale ahí un nulo, ¿no? Eso significa un dato vacío, ¿no? Porque no hay, como no hay la división, pues no existe el residuo, por eso sale la palabra none, ¿no? ¿Ok? Bueno, y así vamos a ver, pues estas son las operaciones, creo yo, aritméticas. Si estamos trabajando en una especie como de fórmula, ¿no? Ya creo que lo expliqué, pero yo puedo decir lo siguiente, ¿no? A, qué sé yo, más B por 3. Déjenme escribir bien, a ver, A más B por 3, ¿no? Entonces, en estos tipos de fórmula, observen eso sí, también tenemos que comprender cómo se ejecutan las operaciones, ¿no? Por ejemplo,
Creo que todos sabemos que si yo hago esta operación, lo primero que se va a ejecutar, ¿qué va a ser? La multiplicación y luego la suma. Esa precedencia de operaciones a veces pues hay un nivel que, o hay personas que se olvidan, ¿no? Entonces si ustedes hacen esto, ¿no? Y lo voy a ejecutar, ¿sí? Bueno, como ustedes observan, lo primero que está haciendo, ¿sí? Supongamos con con los primeros números que es 7 y 1, ¿no? Va a coger el uno, el primer uno, ¿no? Que está en el vector B, lo multiplica por 3. 1 por 3, 3. Y luego suma 10. Por eso el primer resultado es el número 10. Entonces, ustedes pueden comprobar lo demás. Fíjense cómo se opera esto, ¿no? Elemento por elemento. Todo un conjunto de números, una lista de números, ¿no? Un vector de números. Listo. Entonces, si yo quiero cambiar la precedencia, yo quiero que, bueno, yo no deseo que haga primero la multiplicación. Yo primero deseo que haga la suma. Entonces, esas son cositas que tenemos que saber a estas alturas, ¿no? De nuestro nivel, ¿no? Entonces, lo que hago es utilizar paréntesis. Luego puedo decir lo siguiente, A más B es la misma operación, ¿no? ¿Sí? Y hago una multiplicación por 3. En este momento, la computadora también conoce de que le va a dar prioridad es a la suma, porque primero se hacen los paréntesis. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Fíjense que la cosa cambia ya, ¿no? El primero va a ser la suma, en este caso 7 más 1, 8, con el primer elemento, ¿no? 7 más 1, 8, y luego multiplica 8 por 3, 24. Fíjense que los resultados son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cuando escribamos alguna fórmula, si ustedes esto lo van a utilizar para esta asignatura, para otra, mucho cuidado con la precedencia de los operadores, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo creo que en este momento, por cuestión de espacio, no hagan esto, pero en este momento yo voy a eliminar todo esto porque son operaciones que yo creo que no me van a servir por el momento. Si no, pues no sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy a borrar todo esto y me quedo justamente con el principio, ¿no? Con los dos vectores. Con estos dos vectores sí yo lo voy a usar, voy a ganar espacio por cuestión de tiempo, ¿no? Lo copié acá. Listo, me quedo con esos dos vectores, ¿no? Para seguir explicando, aprovecho, ¿no? Voy a borrar aquí abajo también, ¿sí? Entonces, fíjense que también hay las operaciones relacionales, ¿no? Supongamos que, estoy escribiendo aquí arriba, un minutito, por favor. Bien, regresando, yo les decía, existen las operaciones relacionales. ¿Qué pasa si yo hago A mayor que B? Listo. Veamos qué sucede si hago estas operaciones. Van a comprobar el resultado, ¿no? Si yo digo A mayor que B, entonces lo que está haciendo en este momento el lenguaje, elemento por elemento comprueba cuál es mayor. Por ejemplo, 7 es mayor que 1 porque primero está el vector A. Estamos, 7 es mayor que 1, es verdad. Fíjense que imprime o muestra justamente el valor de verdad. Está en inglés, ¿no? Dice true. ¿Listo? 6 es mayor que 2, verdad. 3 es mayor que 0, verdad. Y cuando pregunta, 5 es mayor que 5, falso, porque 5 no es mayor que 5. Bueno, 5 es igual a 5. ¿Estamos? Sí, entonces, fíjense cuando puedo también preguntar, ¿no? A menor que B, ¿sí? A es menor que B, vamos a ver. Y bueno, ustedes pueden observar, ¿no? Entonces, le decimos 7 es al revés, ¿no? 7 es menor que 1, falso. 6 es menor que 2, falso, ¿no? Aquí están los resultados, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Entonces, ustedes pueden pues, jugar con esto, pueden preguntar mayor o igual. Supongamos A, estoy escribiendo aquí abajo, otra vez. Con un clic, por ese caso, se activa la ventana, ¿no? Porque cuando yo doy clic acá, abajo se va abajo, ¿no? Cuando doy clic arriba, obviamente se va arriba, ¿no? Entonces, si yo digo A mayor, voy a decir A mayor igual a B. Quiero que compruebe si los elementos, esto de aquí, ¿no? A mayor igual que B. Si le damos sí, un ejecutar a esto, fíjense
está aquí abajo el resultado. En este momento todo es igual, ¿no? Porque todos son mayores que. Y en el caso de 5 no se cumple el mayor, sino que se cumple el igual. Por eso también es true, ¿no? Verdadero. ¿Sí? Podemos hacer operaciones también un poquito más especiales, ¿no? Supongamos, ya que estoy aquí, decir A menor, igual, y puedo poner una suma, o sea, puedo, por ejemplo, colocar la suma de 2 más 4, ¿sí? Y la puedo incluso, si tengo alguna duda, puedo colocar en paréntesis. Entonces, en este momento, yo sé que 2 más 4 es 6, entonces en este momento lo que estoy haciendo es preguntándole, ¿no? O que ejecute esta comparación. Todos los elementos del vector A que sea menor o igual que esta suma, 2 más 4. O sea, imagínense, yo puedo, o sea, tener una operación a la derecha o a la izquierda de este operador menor o igual. Si yo ejecuto eso, entonces lo que se está haciendo es comparando, ¿no? Cada elemento del vector A, fíjense, en el 7, todos sabemos que 2 más 4 es 6, ¿no? Entonces se está comparando, 7 es menor que 6, por eso pone acá falso. Luego viene 6 es menor o igual que 6, verdad, ¿sí? 3 es menor o igual que 6, verdad, etcétera. ¿Estamos? El igual, ¿cómo se comprueba la igualdad? Pero la igualdad, ¿no? Se comprueba con dos iguales. Esto significa ver qué elementos son realmente iguales, ¿no? Entonces, si hacemos A igual B, vamos a ver si lo ejecutamos. Fíjense que en este momento, pues, el resultado que está abajo me está diciendo, ¿no? Si 7 es igual a 1, falso, ¿no? Por eso se coloca falso. Luego, 6 es igual a 2, falso. 3 es igual a 0, etcétera, ¿no? En el caso último, 5 es igual a 5, es verdad. Entonces comprueba elemento por elemento. Entonces, miren que todo lo que antes se hacía con un solo numerito, nosotros lo estamos haciendo con un conjunto de números, ¿no? Eso es lo bonito, cuando ya se maneja, pues, vectores, ¿ya? Ya pasamos un poquito más de nivel, ¿no? No estamos manejando un solo número, estamos manejando es un conjunto de números. Y luego cuando ustedes avancen en esto, pueden manejar tablas, matrices, ¿no? Entonces ya se hace más interesante, ¿no? Bueno, aquí vamos despacio. ¿Qué pasa con el diferente? También existe el operador diferente o distinto, como queramos llamarlo. Entonces el operador distinto es el signo de admiración hacia abajo, seguido con el igual, y colocamos los otros números que voy a comparar. En este caso, me estoy preguntando, o voy a ejecutar el operador diferente, ¿no? ¿Cuáles son los números diferentes entre los dos vectores? Voy a ejecutar, ¿sí? Y ustedes pueden observar abajo, ¿no? Lo que está diciendo es 7 es diferente de 1, ¿verdad? ¿Sí? Luego viene 6 diferente de 2, ¿verdad? 3 es diferente de 0, ¿verdad? 5 es diferente de 5, falso, porque son iguales. ¿Ok? Entonces un poquito de lógica matemática ahí, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Conforme voy escribiendo, en mi caso yo voy a borrar, ustedes pues, si lo están haciendo, no lo borren, si no, pues observen que a la final esto está grabado, y luego lo podrán ver, ¿no? Entonces yo voy a borrar todo eso, ¿sí? Y, por ejemplo, supongamos voy a entrar con cuestiones con expresiones lógicas, ¿no? Permítame ver. Ok, entonces, se me ha olvidado de que no he colocado comentarios. Me he olvidado de eso, ¿no? Siempre es bueno, supongamos, expresiones relacionales, expresiones aritméticas fue lo que hemos escrito hasta aquí, ¿no? Si yo digo voy a trabajar con expresiones lógicas, entonces yo puedo poner un comentario para tener en orden, ¿no? Expresiones lógicas, ¿no? Entonces, esto pues, si ven, me da más claridad a la hora que yo estoy haciendo, pues, esto se llama un script, ¿sí? Este script de lenguaje R, ¿no? ¿Sí? Este pequeño programa, bueno. Entonces, yo, por ejemplo, puedo crear un vector de puro falso y verdad. Les voy a enseñar también, si alguien desea, ¿cómo creamos un vector? Llamémosle P, entonces decimos P igual, utilizamos la función C para crear vectores. Recuerden que una función siempre va
el nombre de la función, en este caso C, se abre y se cierra paréntesis. Siempre una función será de esa naturaleza, o de esa sintaxis, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero escribir un vector. Por ejemplo, cuando ustedes le hacen las tablas de verdad, la tabla de verdad, en lógica ponen verdad, verdad, falso, falso. ¿Se acuerdan? Entonces, yo también puedo decir lo mismo, ¿no? Verdad, sí, lo separamos con coma. Verdad, verdad. Pueden escribir la palabra, toda la palabra completa, ¿no? True, ¿sí? En inglés, o simplemente la letra T, mayúscula. Eso lo va a reconocer el lenguaje R, que es la palabra true, la palabra verdad, ¿no? Entonces, en este momento estoy tratando de crear un vector que contenga verdad, verdad, falso, falso. Entonces, T, si ven, coma T, coma F, coma F. Recuerden que cada uno de los valores del vector se separa con coma, ¿sí? Y vamos a crear otro vector para hacer lo mismo que hacemos a veces en lógica matemática, ¿no? Vamos a crear el vector Q y vamos a colocar verdad, sí, separado con coma falso, verdad, coma falso, ¿no? Eso hacemos en las tablas de verdad. Si alguna vez nos enseñaron eso, ¿no? Entonces, miren, vamos a crear dos vectores, ¿sí? Y yo sigo escribiendo. En este momento no estoy ejecutando nada, ¿no? Entonces, si yo digo, quiero hacer la tabla de verdad P y Q, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el operador I? Es el signo que está en mi teclado está encima del número 6, el ampersand que se llama, ¿no? Sí, es el I. Entonces, digo, por ejemplo, P y Q. Entonces, vamos a ver qué sucede. Bueno, si recuerdan, la I funciona de esta manera, ¿no? Basta que sea uno falso para que todo sea falso. O sea, si ustedes dicen verdad y falso, es falso, ¿no? Verdad y verdad es verdad. Espero que recuerden esas operaciones lógicas, ¿no? Entonces yo voy a ejecutar en este momento, lo que yo puedo hacer es ejecutar todo este bloque. Un minuto, por favor. Muy bien. Les decía, yo puedo sombrear todo este bloque, sí, y mandar a ejecutar, ¿no? Estas últimas tres líneas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, se crea el vector P, Q, ¿sí? Y fíjense el resultado P y Q. Entonces, lo que ya sabemos, ¿no? Verdad y verdad, verdad. Y lo demás es falso porque tiene una letra F ahí, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero hacer la operación P o Q, entonces escribimos P. La O se representa por este símbolo, eh, bueno, no sé cómo se dice, ¿no? Pero ese símbolo que es una línea, una simple línea vertical, que en la computadora sabe estar encima, mejor dicho, en la computadora está debajo de la tecla Escape, ¿sí? Solo con presionar esa tecla, en mi caso, obtengo este símbolo que ustedes ven aquí, una simple línea vertical, ¿ok? Ha aparecido el signo de la división, pero vertical, ¿no? Listo, eso significa O, la O lógica. Entonces yo digo P o Q, lo ejecuto. Entonces miren, ahí sale acá el resultado, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan, en la O, uno dice verdad o falsedad, verdad, ¿no? En la O, en cambio, basta que uno sea verdad para que todo sea verdad, ¿no? ¿Sí estamos? Y por último, ya que estamos con la operación, la negación. Supongamos la negación. Entonces, la negación, por ejemplo, de P, la negación, el operador de la negación es el signo de admiración hacia abajo. El signo de admiración hacia abajo, ¿no? Entonces, yo en este momento estoy diciendo negación de P o no P, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver, si yo ejecuto esta línea, la negación de P, se transforma, ¿no? Lo que es verdad se transforma en falso, lo que es verdad y lo que es falso se transforma en verdadero porque es la negación, ¿no? Bueno, hasta ahí no va, este no es el campo de la estadística, pero un poquito para entender si alguna vez necesita un poquito de lógica, ¿no? En alguna tarea de otra materia, ¿no? Bueno,
continuamos realmente con nuestro, ya para finalizar esta primera práctica, ¿no? Eh, Ahora sí vienen unas funciones, esto sí es interesante, las funciones, por ejemplo, exponencial. Bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, entonces, en este momento yo voy a eliminar esto que estoy escribiendo aquí por cuestiones de espacio, ¿sí? Y voy a crear un comentario que diga, por ejemplo, funciones básicas, ¿ya? Funciones básicas, ¿sí? Ah, escribí mal, funciones básicas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay una función que el valor absoluto. Supongamos el valor absoluto, entonces la función es ABS, y recuerden que una función siempre va entre paréntesis, después del nombre, seguido los paréntesis, ¿no? En este caso, ABS significa valor absoluto, escribo ABS, ¿no? Pongo paréntesis, y yo digo, por ejemplo, el valor absoluto de -10. Supongamos que me va a dar 10, ¿no? Lo ejecuto, sí, está abajo, ¿no? Y si quieren, por ejemplo, operaciones como el coseno, escribo el coseno, supongamos no sé, de 0,5, ¿no? Entonces, ejecuto esto, ¿sí? Y abajo tengo esta función trigonométrica llamada el coseno, tengo resultado, ¿no? Ahí, bueno, aquí están, ustedes pueden por sí solos, pues, consultar cuáles son las operaciones trigonométricas, ¿no? Que tampoco no es el caso, no me voy a meter en nuestra materia, ¿no? Eh, Hay una función que se llama, por ejemplo, bueno, no es función, perdón, pero todos conocemos el número pi, ¿no? Un segundo. Bueno, habíamos dicho que todos conocemos el número pi en matemática, ¿no? En geometría, que es el 3,14. Entonces, fíjense que hay eso se llama una constante, ¿no? Algo que no cambia. Entonces, fíjense que si solamente yo coloco la palabra P y la I, ¿sí? Pi, automáticamente, y lo mando a ejecutar, ¿sí? Automáticamente el lenguaje ya contiene una constante que se llama pi, ¿no? Entonces, fíjense que ese valor 3,1415, etcétera, ¿no? Si yo lo quiero con más decimales, sí se puede, bueno, se hace una operación, pero no quiero ahorita entrar en eso, ¿no? Pero trabaja con más decimales, pero esto es lo básico, ¿no? Entonces, existe constante que ya está definida, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, 3 por pi, entonces yo lo que hago es escribir 3, ¿sí? 3 por, y coloco la palabra pi, ¿no? ¿Sí? Si yo lo ejecuto esto, fíjense, tengo la operación acá abajo, ¿no? Entonces, hay constantes que están ahí interesantes en nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, vamos un poquito más al grano. Por ejemplo, si yo me interesa sacar el máximo, esto sí ya sí nos interesa, porque hemos hablado del máximo y del mínimo en el rango, ¿sí? Entonces tenemos el vector A, ¿sí? Recuerda que teníamos el vector A. Bien, yo me interesa sacar el máximo del vector A. Fácil, hay una función que se llama max, entonces escribo max. Fíjense el momento que yo estoy escribiendo, si se está viendo en la pantalla, cómo me aparece este menú, ¿no? Este menú donde me dice que existe también el max, dos funciones, la función max y la función max.call. Eso me trae el máximo de una columna en una tabla. Obviamente no estamos en ese nivel todavía. Colocamos max. Y aquí está la ayuda que me aparece sobre la pantalla, sobre la interfaz, digámoslo así. Y obviamente, bueno, la gran cosa, la gran parte de tecnología, pues sus ayudas y todo eso está en inglés. Eso ya no, lamentablemente, pues hay que acostumbrarse, si estamos estudiando esta carrera, pues al idioma inglés, ¿no? Entonces, bueno, aquí me da una descripción bastante interesante de lo que me retorna la función max, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a leer en este momento, pero para que ustedes observen la ayuda, ¿no? Entonces, en este momento escribo la palabra max, abro y cierro paréntesis porque es una función, y puedo colocar el vector A. Entonces, si yo ejecuto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me está obteniendo el máximo de mi vector, en este caso es el número 7, ¿ok? Hasta aquí estamos claros. Entonces eso me da la función máximo A. Entonces fíjense que yo puedo crear lo siguiente. Yo digo rango. ¿Se acuerda del rango?
que es el máximo menos el mínimo. Entonces yo digo lo siguiente, bueno, hago una simple fórmula en este momento, rango igual al máximo de A, ¿sí? Entonces ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Entonces, menos el mínimo de A. ¿Cómo obtengo el mínimo de un vector, de una lista de números? Con la función min. Abro y cierro paréntesis y digo por lo siguiente, ¿no? Menos mínimo de A, menos min, ¿sí? M-I-N, abro y cierro paréntesis y coloco el vector A. Entonces, en este momento, ¿qué estoy haciendo? Miren, la computadora, el lenguaje va a obtener el máximo de A, que es 7, luego le va a restar el mínimo de B, que será 0. Perdón, el mínimo de A, no estoy con el vector A, que será 3, ¿no? Entonces, va a ser eso, ¿no? Listo, lo voy a ejecutar. Y miren, en este momento se ha ejecutado, de pronto, por la velocidad, obviamente uno no lo ve, pero se ha creado la variable rango, ¿no? Si yo quiero imprimir, solamente escribo rango, ¿sí? Le doy una ejecución y fíjense que es 4, ¿no? Tal como lo esperábamos. El rango del vector A es la resta entre el 7 menos el 3, el mínimo, ¿no? 7 menos 3, 4, ¿no? Entonces ya tengo el rango, ¿sí? Entonces yo puedo generar cosas ahí, ¿no? Funciones, valores extras con las funciones, ¿no? Bueno, también hay operadores bonitos, ¿no? Por ejemplo, funciones que me interesan. Supongamos que en una tabla de frecuencia nosotros sumamos las frecuencias, ¿no? Sí, en la frecuencia absoluta y nos da el total de elementos, ¿no? Entonces, supongamos que yo deseo sumar todos los elementos de A, un total, la suma, ¿no? Entonces, lo que hago hay una función que se llama sum, sumar, sum, abro y cierro paréntesis, ok, escribo el vector A, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado, pues, la suma de todo el vector A, en este caso 21. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si ustedes suman 7 más 6 más 3 más 5, ¿no? Le va a dar 21, ¿no? Pero voy un poquito más allá. ¿Qué pasa si yo hago suma A, B? Bueno, fíjense, le estoy mandando dos vectores, ¿no? ¿Qué pasará? Le vamos a dar, sí, un enter. Y en este momento, pues me suma todo, ¿sí? Me suma todo, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven, coge los 21 del vector A más los 5, más los 8 del vector B, ¿no? La suma del vector B. Entonces, fíjense que puede ser una suma total de toditos los vectores que tengo, ¿no? Solo los separo con coma, A, coma B, coma C, etcétera, ¿no? Entonces, esta función es bastante interesante, ¿no? Igualmente con el producto, la multiplicación. Yo puedo decir prod, ¿sí? La función prod de A. Entonces, le voy a dar una ejecución y lo que me va a hacer es la multiplicación, el producto de todos los elementos del vector A. Entonces tengo una multiplicación total, ¿no? Si ustedes hacen 7 por 6, por 3, por 5, bueno, etcétera, me va a dar 630, ¿no? De la misma manera puedo hacer producto A, B y la multiplicación de todo, ¿no? ¿Sí? En este caso, como ustedes ven, todo se hizo nada por el cero, ¿no? ¿Sí o no? Se metió el cero ahí y derrumbó todo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, ustedes pueden encontrar un montón de funciones aquí que obviamente no solo le doy esta pauta, si a ustedes les interesa una función en especial, pues ya tienen que buscar en la ayuda, en el internet, etcétera, ¿no? Eh, porque este lenguaje es bastante grande, ¿no? Listo. Voy a borrar todo esto que está aquí. Y, por ejemplo, hay unas funciones un poquito interesantes, ¿no? Supongamos esta función que se llama cum sum, ¿ok? De A. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Bueno, si nosotros lo ejecutamos, si ustedes ven, lo que va es tratar de lo que le llamamos la frecuencia absoluta acumulada. Eso está haciendo, ¿no? Si ustedes ven, primero hace el 7, coge el 7, lo coloca acá, luego suma 7 más 6, lo coloca como 13, luego suma 7 más 6 más 3, y 16, y finalmente más 5, que es 21, ¿no? Entonces es una suma acumulada, por eso se llama la función cum sum. Entonces, en otras palabras, esto que me está dando, la frecuencia, lo que nosotros decíamos, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada, ¿no?
¿sí? De estos elementos. Es una cuestión de acumulación, una suma acumulada, ¿no? ¿Sí ven? Y sino que va elemento por elemento, ¿no? ¿Listo? Igualmente hay también se puede decir, la acumulación de productos. Bueno, esto si alguna vez necesitan, pero les voy a mostrarlo. Es la función cumprod de A, ¿sí? Entonces, funciona como consum, pero es con producto, ¿no? En este caso es 7, luego viene 7 por 6, 42 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, hay bueno, un montón de funciones, ¿no? Bueno, algo que me interesa, que hemos hablado bastante, por ejemplo, para calcular la mediana, nosotros, a pesar que hay la función mediana, pero más adelante la voy a mostrar, ¿cómo ordenamos un conjunto de números, un vector? Bueno, hay la función que se llama sort, ¿sí? La función sort significa ordenar en español. Si nosotros, pues, colocamos sort y dentro del paréntesis mandamos un vector, en este caso A, bueno, a pesar que aquí está, ya está ordenado, ¿no? No vamos a ver mucho la diferencia, pero si ejecutamos eso, me va a ordenar, perfecto, me va a ordenar de menor a mayor, ¿no? Qué bueno. Pero yo puedo también hacer que ordene de mayor a menor, pero bueno, poco a poco, ¿no? Entonces, fíjense, me muestra el conjunto de números está ordenado. Aquí abajo está el resultado, ¿no? 3, 5, 6, 7, ¿no? Lo ha colocado en orden, los elementos del vector A, ¿sí? Bien. También cosas generales que estamos viendo ahora para entrar un poquito más ya en la siguiente clase, ya sería la siguiente semana, ¿no? Con unas funciones ya estadísticas, pues ya mismo terminamos aquí esta primera parte, ¿no? Bien, hay una función, por ejemplo, si yo quiero ver eh, esta función, le voy a mostrar, ¿no? Que se llama which. Which en inglés significa, viene de la palabra cuál, ¿no? En castellano, ¿no? Entonces, si yo le menciono, fíjense lo que estoy haciendo, estoy utilizando una función que se llama which.max. En el castellano, ¿cómo sería? ¿Cuál es el máximo? ¿Ya? Ahí se entiende. Y dentro del paréntesis le colocamos el vector A, ¿sí? Entonces, fíjense lo que me va a devolver. Me va a devolver este número de aquí. ¿Qué piensan ustedes que es ese número de ahí? El 1. Entonces, para que ustedes observen, ese número no significa que es el máximo del vector A, no. ¿Qué significa? Significa la posición que ocupa el máximo en el vector A. Entonces, si ustedes ven el máximo del vector A, acá arriba, ¿cuál es? Es el número 7. ¿En qué lugar está el número 7 en mi lista? En el primer lugar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es bueno también, a veces, peor en computadora, ¿no? Perdón, en programación, computación, se utilizan mucho los índices. Estoy seguro, no sé si están viendo la materia de estructura de datos o ya pasaron por la materia de programación. Y los índices sí que se trabajan, ¿no? Entonces, igualmente a veces necesitamos acceder al índice, por ejemplo, en este caso, del valor máximo, ¿ya? Por alguna cuestión de fórmulas, algo que necesito. Entonces, aquí me da con qué facilidad me ubica el máximo, pero en este caso el índice, ¿no? O sea, la posición donde está el máximo. En primer lugar, ok, ha sido aquí pues el 7, por eso votó el número 1. Pero este 1, no vayan a estar confundiendo, es el índice, ¿no? No vayan a decir que el máximo es 1. Si estamos, sería un error tremendo, ¿no? De comprensión. Igualmente, yo puedo obtener el mínimo, donde está la posición o el lugar donde ocupa el mínimo del vector A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fácil, hay una función que se llama, así como hay cuál es el máximo, o sea, which.max, también digo which, punto mínimo, ¿no? ¿Ok? Del vector A, ¿ya? Entonces, el mínimo, yo sé que es el 3, pero ¿qué posición ocupa el 3? Entonces, lo voy a ejecutar. Y fíjense, bueno, ya es pura coincidencia, ¿no? El 3 está en el tercer lugar, por eso vota el 3, ¿ya? Pero no vayan a confundirse, o sea, es la posición, ¿no? Sí, en este caso, es más, voy a colocar
mejor el vector b, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Listo, ¿cuál es el mínimo de b? Entonces ahí sí, ¿no? El mínimo de b es 0, pero si ustedes ven qué lugar ocupa el número 0 en el vector b, entonces contemos, ¿no? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros le llamábamos en la fórmula x sub i, la posición, ¿no? El i significa el índice, ¿no? La i, en este caso es la i minúscula, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, y así podemos seguir. Bueno, voy a hablar tal vez unos 5 minutos más ya para terminar esta primera parte de esta clase, ¿no? ¿Sí? Un minutito, un segundo. Bien. También es bastante útil la generación de números, ¿sí? La generación de números que a veces necesitamos generar números, ¿no? Entonces, bueno, básicamente con esto creo que voy a terminar. Eh, Hay una función que se llama rep, REP, ¿ok? Sí, abro y cierro paréntesis, recuerde, esta es una función, bueno, voy a borrar lo que está acá arriba un poquito, ¿no? Funciones básicas. Esto de aquí, ¿ya? Voy a utilizar esta función rep. ¿Qué piensan ustedes que significa rep? Significa justamente repetición. Esa palabra sí está fácil, ¿no? ¿Y qué voy a colocar en forma general? Para que ustedes tengan aquí x, n. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente, va a repetir, fíjense, estoy escribiendo, ahora en este momento solamente estoy escribiendo, ¿no? Repetir, en este caso, el valor x lo va a repetir n veces, para que ustedes lo, ¿sí? Entonces, en el momento que reemplacen por número, ya saben lo que va a suceder. Pero en forma general, es esto, ¿no? Si ustedes dicen, ¿no? Repetir rep x, n, entonces lo que va a hacer es repetir el valor que usted tenga en x las veces que usted tenga en la letra n, ¿no? Entonces, fíjense que ya recibe, esta función recibe pues lo que se llaman argumentos, o en este caso, bueno, parámetros. En este caso reciben dos parámetros, ¿no? ¿Sí? X, n, o sea, ya va a recibir, nosotros hasta aquí hemos trabajado con funciones que reciben un solo valor, ¿no? Sí, en este caso vemos que ya trabaja con dos valores al mismo tiempo. Entonces hay funciones que reciben 2, 3, 4, por ejemplo, las funciones gráficas reciben, no les exagero, como 15 parámetros ahí, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? que se puede personalizar aquí. Bueno, pongamos en acción la función repetir, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer lo siguiente, 2,5. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, entonces lo voy a ejecutar. Y si ustedes ven, estoy algo así como repitiendo, ¿no? 5 veces el número 2. Entonces fíjense con qué también facilidad yo puedo crear secuencias de números, ¿sí? Puedo trabajar con vectores, ¿no? Y aquí ya se vuelve más interesante. Por ejemplo, voy a repetir el vector, qué sé yo. Recuerden que un vector se lo coloca con la función c, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué estoy colocando? Mire, estoy colocando el vector 3,2, ¿sí? Si estamos de acuerdo, ¿no? Es como un vector, ¿no? Un vector 3,2. Y este vector lo quiero repetir 3 veces. Veamos qué sucede, ¿ok? Fíjense que y luego todo lo coloco dentro de la función repetición. Lo ejecuto y miren lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el vector 3,2, perdón, el vector 3 y 2 lo está repitiendo 3 veces, ¿ok? Si ustedes ven aquí abajo, ¿no? Le está colocando 3, 2, 3, 2, 3, 2 por 3 veces, ¿sí? Si yo lo quiero por 10 veces, bueno, fácil, hago esto, ¿no? Y esto se va a repetir 10 veces el vector 3,2, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Ya que estoy aquí, yo voy a hacer esto 100 veces para que ustedes vean, ¿no? ¿Listo? 100 veces. Y me va a salir, obviamente, el vector 3,2 repetido 100 veces en la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que yo tengo estos datos y yo quiero rápidamente generar una pequeña tablita de frecuencia, ya que estoy aquí, ¿no?
Entonces, fíjense que voy a hacer lo siguiente. Esto que he creado aquí lo voy a guardar en una variable que se llame t, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ven lo que estoy haciendo. Estoy asignando todas estas repeticiones, ¿sí? Lo voy a guardar en una variable que se llame t, ¿ya? Lo voy a ejecutar, ¿sí? Esto de aquí. Y listo, he creado la variable t, ¿sí? T va a contener todo ese conjunto de números, 3,2, 3,2, 100 veces. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que lo muestre en una pequeña tabla sencilla. Entonces, hay una función que se llama table, tabla, y, digamos, bueno, mesa, ¿no? En este caso, table se parece a la palabra tabla, ¿no? Yo, pues, abrimos y cerramos paréntesis, ¿no? Ponemos table y dentro colocamos t. Veamos qué pasa. O sea, le voy a mandar todo ese conjunto de números. Si estamos bien, ¿no? Ponemos table y colocamos la variable t. Y fíjense lo que sucede, ¿no? Automáticamente me crea una pequeña tabla de frecuencia, en este caso de valores discretos, donde me contabiliza, ¿no? ¿Cuántos número 2 hay? 100. ¿Cuántos número 3 hay? En este caso, 100, ¿no? Entonces, una pequeña tablita de frecuencia absoluta. Y bueno, y aquí ya se puede, pues, en las próximas clases veremos que se puede crear promedios, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos iniciando, por eso vamos bien, bien despacio, ¿no? Sí, perfecto. No sé si hay alguna pregunta. Eso sería nuestra práctica de hoy, nuestra primera iniciación del lenguaje R. Espero que sea también, haya sido de bastante interés. No sé si hay alguna pregunta. Se parece mucho cuando programamos, profesor. Muy bien, perfecto, muy buena observación. Sí, quiero adicionar a lo que ha comentado el compañero, es lo siguiente. El lenguaje R en sí también es un lenguaje de programación. O sea, también ustedes tienen la estructura, voy a escribir aquí abajo, ¿no? Tienen la estructura if, la estructura if-else. eh, estoy aquí escribiendo, ya, if-else, tiene la estructura for, tiene la estructura why, pero obviamente no es nuestra materia. No me voy a meter al campo de la programación, ¿no? Ya estaríamos metiéndome, pues, en campo que no es el mío, ¿no? Entonces, sí, ahí se va a parecer más justamente a la programación. Pero que quede claro que en nuestro caso, en mi materia, muy rara vez, tal vez no lleguemos a utilizar todo esto de aquí, ¿no? Porque esta estructura de programación, no. Como ustedes ven, básicamente lo que estamos haciendo es como realizando línea por línea. Si ustedes están observando, es colocado una línea, una función, una línea, otra función. Entonces, realmente, sí, o sea, como programación se parece, ¿no? Pero como tal, esa programación como tal, yo siempre lo asocio con esta estructura como for, que ya vienen unas estructuras ahí repetitivas, ¿no? Que también se puede hacer eso, obviamente, ¿no? Pero acá no necesitamos entrar mucho a eso en mi materia, sino que conocer específicamente instrucciones que son específicas, instrucciones muy específicas, por ejemplo esto, ¿no? Repetir 5 veces el número 2 y listo. O sea, si ustedes estuvieran programando esto de aquí, que yo lo he puesto en una línea, si estamos de acuerdo, ¿no? Supongamos, repetir lo que he dicho aquí, ¿no? Qué sé yo, el número 4 quiero repetirlo 10 veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaría, si esto lo llevan a un lenguaje de programación como el lenguaje Java, no sé qué programa ustedes están haciendo, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizarán? El C, el lenguaje C. Ustedes lo que tienen que hacer es esto, ¿no? If, o sea, comienza, ¿no? O for, y hace esas estructuras, ¿no? Comienza desde i igual a 1 hasta 10, ¿sí? O incremente el valor de i, pero bueno, eso es programación. Y ustedes vienen a abrir una llave y hacen que 4 veces se repita 10 veces. Sí, entonces miren, nosotros estamos haciendo eso, sino que en una simple función que me toma una línea aquí equivale, en este momento, equivale, diría yo, a 4 líneas que ustedes hicieran en un lenguaje de programación. O sea, esas cosas observen, ¿estamos de acuerdo?
Sí, entonces ustedes en una sola línea, repito, han hecho lo que en un lenguaje de programación lo hicieran en 5 líneas, 10 líneas, ¿no? Es como calcular el máximo. Imagínense la función que hemos dicho, ¿no? Esta función de aquí, ¿no? Fui punto max. Entonces, ¿cuánto no me toma calcular el máximo en una lista? Estoy seguro que en estructura de datos o en programación le dicen, haga el programa de calcular el máximo y comienzan y hacen un programa con if, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que aquí lo hacen en una sola línea. O sea, sí, pero eso, ¿no? Nosotros, ese va a ser nuestro nivel, ¿no? No vamos a estar con mucha de esa estructura if. No, lo que voy a hacer es, vuelvo y repito, utilizar funciones que ya me haga ese trabajo, ¿ya? Entonces así se simplifica mucho la vida, ¿ya? Perfecto, bueno, nada más, ¿no? Si no hay, muy bien, excelente el comentario. Si no hay nada más, voy a dejar de grabar aquí para ahorrar un poquito de memoria, ¿no? Ok, stop.